buenas tardes. Sé que las cosas en el hospital no están muy bonitas, voy a tratar de hacer la exposición lo más didáctica y resumida posible. Se me ha asignado el tema de colangitis y coledocolitiasis, básicamente enfoque diagnóstico y terapéutico en esta oportunidad, así que voy a empezar hablando un poco de generalidades acerca de estas dos enfermedades y analizarlas una por una. Como pequeña introducción, términos generales que probablemente todos conozcamos, el término de coledocolitiasis es básicamente la presencia de un lito, de un cálculo en la vía biliar común o colédoco, y el término colangitis es básicamente una infección de la vía biliar, producida por una obstrucción benigno-maligna que causa colestasis, y este estancamiento de bilis produce infección, ¿no? Empecemos hablando rápidamente de coledocolitiasis. Un poco de epidemiología. El Enhanes 3, que es básicamente un survey, una encuesta, un examen que de esta institución que depende de la CDC de Estados Unidos, hace periódicamente como unos censos epidemiológicos para analizar incidencias y prevalencias de enfermedades, ¿no? Entonces habla de básicamente que aproximadamente el 10 al 15% de pacientes que tienen un cálculo en vía biliar van a desarrollar síntomas en la próxima década, ¿no? 10% de pacientes que tienen esta enfermedad calculosa sintomática van a tener coledocolitiasis, ¿no? Uno de cada 10 no es un porcentaje pequeño, ¿no? Y digamos, del 5 a 20% de pacientes que van a ser sometidos a una colecistectomía de la vía laparoscópica o abierta, bueno, aunque ahora casi todo es laparoscópico, 5 a 20% de estos pacientes van a tener coledocolitiasis al momento de la operación, y esta coledocolitiasis va a manifestarse, o puede que se manifieste luego en el postoperatorio inmediato o tiempo después, ¿no? Y este número, que es un poco alto en realidad, según esta encuesta, que del 18 al 33% de pacientes que van a tener cálculos en vías biliares van a ser probablemente pancreatitis aguda, ¿no? Hablando rápidamente de la fisiopatología, hay que hablar de la diferencia entre coledocolitiasis primaria y la coledocolitiasis secundaria, ¿no? La coledocolitiasis secundaria es probablemente la más común. El cálculo se forma en la vesícula y migra a la vía biliar y llega a la vía biliar común, al colédoco, ¿no? Y ahí es que produce las manifestaciones. Y la coledocolitiasis primaria es la formación del cálculo, pero en la misma vía biliar, ¿no? En la misma vía biliar común, en el mismo colédoco, ¿no? Entonces, como mencioné antes, básicamente el tema fisiopatológico no es muy profundo. Hay una obstrucción de la vía biliar por la causa que sea, las causas las vamos a hablar en unos momentos. Se produce estancamiento de la bilis, éstasis biliar, y esta éstasis produce que se formen cálculos, ¿no? Hablando un poco de la coledocolitiasis primaria, como mencioné antes, que son las formadas en el mismo colédoco, básicamente se produce en pacientes que tienen de por sí vías biliares grandes. ¿Qué pacientes tienen vías biliares grandes? Pacientes ancianos, y también pacientes que son colecistectomizados, ¿no? Pueden tener un poco de dilatación de vías biliares, que pueden ser, digamos, cambios normales postquirúrgicos, ¿no? Pacientes también que tienen infecciones biliares a repetición. Las infecciones pueden producir daño crónico en vía biliar y pueden predisponer a la formación de cálculos, o pacientes que tengan obstrucciones periampulares de cualquier tipo, ¿no?
Entonces, como estas patologías o estos pacientes usualmente tienen daño difuso en vías biliares, no solo son o pueden formar cálculos en el colédoco, sino también en las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Hablemos un poco de diagnóstico de la coledocolitiasis. La mayoría de pacientes que se presentan a la emergencia o que se presentan a atención, la mayoría son sintomáticos. La mayoría de pacientes, mejor dicho, que tienen coledocolitiasis van a tener síntomas, ¿no? Y los síntomas básicamente son los que ya conocemos, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho o epigástrico, que suele ser constante a diferencia de un cólico biliar, ¿no? Común, un cólico de colecistitis o de colelitiasis, suele ser, el cólico producto de la coledocolitiasis suele ser más constante, no calma, no es ondulante, ¿no? Y se puede presentar evidentemente náuseas, vómitos, ¿no? Al examen físico hay dolor a la palpación, en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, se puede presentar ictericia, y los exámenes de laboratorio uno va a encontrar hipertransaminasemias, elevación de enzimas hepáticas y el patrón colestásico, ¿no? Aumento de bilirrubinas, aumento de fosfatasa alcalina, de gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? El perfil hepático, como menciono ahí, pongo en el cuadro lo que quería remarcar esto, el perfil hepático eh, tiene más valor que te salga negativo por el gran valor predictivo negativo que tiene para coledocolitiasis, ¿no? Si un paciente tiene un perfil hepático normal, probablemente, o mejor dicho, es poco probable que pueda tener esta enfermedad, ¿no? Pasemos entonces al enfoque, eso fueron las manifestaciones clínicas, un poco del diagnóstico clínico y laboratorial de la enfermedad, pero ahora hay que hablar del enfoque diagnóstico. Y esta es la nueva guía, bueno, no tan nueva, ¿no? Es la guía de los 2019 de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal. La guía anterior era del 2010, hicieron una revisión en el 2019 y han cambiado los criterios diagnósticos o el enfoque diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Básicamente ya no usan los términos de predictores muy fuertes y moderados, ahora han cambiado, básicamente usan estos predictores para catalogar directamente en tres probabilidades de enfermedad, ¿no? Eh, la probabilidad alta de una enfermedad, de que se produzca coledocolitiasis significa que va a tener, o sea, si encaja en este grupo, la probabilidad es más del 50% de que sea la enfermedad según estos criterios diagnósticos, ¿no? Y los predictores, para que haya probabilidad alta, tienen que haber uno de estos tres, cualquiera de estos tres predictores, ¿no? Primero, que uno encuentre un cálculo en la vía, en el colédoco, ya sea con sonografía, con ecografía o con, digamos, estudios de imágenes como tomografía o resonancia, ¿no? El otro ítem es que uno tenga clínica de una colangitis aguda, que muchas veces lo llaman, en muchas guías la llaman colangitis ascendente, y ya vamos a hablar un poco más acerca del tema después. Y el tercer ítem, que es otro de los ítems, otro de los cambios con respecto a la guía previa de la ASGE, es que tenga una bilirrubina total más de 4 y que el colédoco esté dilatado en estudio de imágenes, ¿no? Antes se usaba la bilirrubina más de 4 como un criterio aparte, un criterio muy fuerte, y como criterio moderado se colocaba bilirrubina entre 1,8 y 4, ¿no? Eso ya cambió según la nueva guía, ahora tiene que estar la bilirrubina mayor de 4 y tiene que estar asociada a una dilatación de la vía biliar para que esto se considere un predictor que dé inmediatamente una probabilidad alta de coledocolitiasis. En cuanto a los predictores que te dan una probabilidad intermedia, también puede ser cualquiera de los tres que aparezca.
La probabilidad intermedia es básicamente que tengas una probabilidad del 10 al 50% de que tengas la enfermedad, y ahí están el patrón, digamos, el perfil hepático anormal, que tengas más de 55 años. O sea, el hecho de que tengas más de 55 años y vengas con clínica de coledocolitiasis ya te hace una probabilidad intermedia de que tengas la enfermedad, ¿no? Sin necesidad de tener, digamos, cambios en el perfil hepático, de dilatación del colédoco, ¿no? Y el otro, digamos, el otro ítem es la probabilidad baja, que es cuando no se encuentra ninguno de los predictores, que ahí se encuentra menos de 10% de probabilidades de que tengas la enfermedad, ¿no? Ante la sospecha clínica, como mencioné, los estudios básicos siempre van a ser los laboratorios y la ecografía abdominal. ¿Por qué la ecografía abdominal? Porque es fácil de obtenerla, es poco costosa y vas a tener los resultados rápidamente, ¿no? Sobre todo en nuestro hospital. Ahí, bueno, en el cuadrito también pongo o sea, usualmente el colédoco normal está entre 3 y 6 milímetros de dilatación, pero en pacientes, como mencioné antes, postcolecistectomizados, el colédoco puede dilatarse hasta 10 milímetros, y esos son, digamos, criterios de normalidad. Ahora, hay porcentajes de probabilidades, o aumenta el riesgo de coledocolitiasis a medida que se va dilatando más el colédoco. Hablo en pacientes que no son colecistectomizados, y ahí menciono los porcentajes, ¿no? O sea, si uno tiene un colédoco de más de 10 milímetros, tiene un riesgo en 50% de producir la enfermedad, ¿no? Y bueno, ya tenemos el enfoque diagnóstico, y ahora pasemos al enfoque terapéutico. Acá hay muchas palabras. Básicamente el primer cuadro, esto es un algoritmo que parece un poco engorroso, parece un poco complicado, pero el primer cuadro, el cuadro de arriba, voy a usar el puntero un segundo. Este cuadro de arriba básicamente hace mención a estos predictores de probabilidad alta de la enfermedad, ¿no? Entonces, si la pregunta del algoritmo es básicamente, ¿tiene predictores para alto riesgo de enfermedad? Y si tu respuesta es sí, sí hay alta probabilidad de que sea una coledocolitiasis, entonces uno se tiene que preguntar dos cosas, ¿no? O se tiene que preguntar una cosa. ¿El paciente tiene colangitis o tiene pancreatitis? Y si la respuesta es sí, inmediatamente tiene que ir a CEPRE para drenar esa vía biliar, ¿no? Si la respuesta es no, no hay colangitis o no hay signos de pancreatitis aguda, uno puede esperar un poco, pero no mucho más. Igualito, probablemente, mejor dicho, probablemente el paciente vaya a terminar en CEPRE, pero ya no tiene la necesidad tan intensa del escenario anterior mencionado, ¿no? Ahora, si estos criterios o estos predictores de alta probabilidad no están, uno pasa a la segunda pregunta, que sería básicamente, ¿tiene el paciente predictores de enfermedad, de probabilidad intermedia de enfermedad? Si la respuesta es sí, lo que uno tiene que hacer en ese caso es repetir las imágenes, repetir la sonografía, o repetir la tomografía o la resonancia, y en ese momento uno se hace una nueva pregunta. En estos estudios de imágenes nuevos, ¿se ha encontrado la piedra? ¿Por fin se pudo encontrar la piedra? Si la respuesta es sí, el paciente va a tener que ir a CEPRE, y va a probablemente terminar después de la CEPRE en una colecistectomía, ¿no? O puede ir a una colecistectomía y una exploración de vías biliares, ¿no? Si la respuesta es no, o sea, paciente con digamos, riesgo intermedio de enfermedad, donde se le repiten los estudios y no se ve el cálculo de nuevo, ya puede ser tributario de una colecistectomía sin problema, ¿no? Si el paciente, bueno, y la última parte del flujograma es básicamente si el paciente no tiene ni criterios, ni alto riesgo ni moderado riesgo, entonces ahí lo más probable es que no tenga la enfermedad, y cualquier manejo terapéutico puede ser electivo, ¿no?
Las complicaciones de la coledocolitiasis básicamente son bastante conocidas y a la cabeza están las pancreatitis y la colangitis aguda. Y hay otra complicación que es la cirrosis biliar secundaria, ¿no? Que es básicamente que se produce por daño crónico obstructivo. O sea, la éstasis biliar produce inflamación, y va a producir fibrosis y va a producir una cirrosis por estos problemas, si es que no se solucionan, ¿no? Ok, entonces ya terminamos de hablar de la coledocolitiasis, entonces pasemos a lo que es colangitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca la enfermedad? ¿No? El principal factor de riesgo que siempre va a tener esta enfermedad es una presencia de cálculo en la vía biliar. Eso siempre va a ser el principal factor de riesgo, ¿no? Otros factores de riesgo es que hayan, pues, malignidad, por ejemplo, digamos, cualquier tumoración maligna que comprima la vía biliar, un NM de duodeno, ampuloma, vías biliares, páncreas, etcétera. Alguna estenosis biliar que sea benigna es otro factor de riesgo, que las estenosis biliares pueden ser congénitas, pueden ser inflamatorias, producidas por enfermedades inflamatorias crónicas, como la colangitis esclerosante primaria, o como mencioné antes, que haya una infección recurrente de vías biliares, que esto produzca que se produzca daño crónico y se estenose la vía biliar y produzca o sea, y sea esto un factor de riesgo para el desarrollo de la infección de vías biliares, ¿no? Otro factor de riesgo común es la CEPRE, el mismo procedimiento, digamos, terapéutico para la enfermedad puede muchas veces predisponer a que se produzca esto. Por los motivos que voy a explicar en unos segundos, ¿no? Otros factores de riesgo está el síndrome de Mirici y la obstrucción por parásitos, ¿no? Que creo que es bastante rara, a menos que alguno de nosotros tenga eso, porque, bueno, no sabemos qué proteínas nos dan en el comedor, ¿no? Ya, ok, entonces, hablando acerca de la fisiopatología de la enfermedad, y acá voy a hablar básicamente voy a explicar por qué la CEPRE te puede producir colangitis, ¿no? La infección en la colangitis casi siempre va a ser ascendente, ¿sí? Casi siempre va a haber translocación bacteriana y va a subir desde el duodeno hasta a la vía biliar, ¿no? Y se produce básicamente por un desbalance en los mecanismos de protección fisiológicos, ¿no? Va a haber una disrupción de estos mecanismos y se va a producir un desbalance y va a producirse la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos protectores? Básicamente el esfínter de Oddi es una barrera protectora digamos, que asciendan bacterias a la vía biliar. Cuando uno hace una CEPRE, hace una esfinterotomía y se pierde, digamos, la indemnidad del esfínter, y por eso es digamos, la CEPRE también te puede dar colangitis, ¿no? Después, las sales biliares tienen acción bacteriostática, ¿no? Entonces, esto es un factor protector. Cuando hay éstasis de sales biliares no se pueden eliminar a vía intestinal, no pueden ser reabsorbidos, y para que nosotros formemos vías biliares necesitamos eliminar también vías biliares y que sean reabsorbidas por el mismo tracto gastrointestinal y se produzca, digamos, círculo de formación de bilis, ¿no? Y además otra cosa que es importante, el flujo adecuado de bilis va a barrer bacterias, ¿no? Así como, digamos, un factor predisponente de infecciones urinarias es que las personas aguanten la orina, y esta retención urinaria voluntaria impide que uno barra las bacterias con la orina. Igualito va a pasar en las vías biliares, ¿no? El flujo adecuado de bilis va a barrer bacterias y eso es una barrera protectora, ¿no? Y finalmente, básicamente las inmunoglobulinas, ¿no? Sobre todo la IgA secretora y el muco biliar también
son factores antiadherentes bacterianos, ¿no? Y, bueno, como menciono ahí, la presencia de cuerpos extraños en vías biliares van a terminar siendo focos infecciosos, ¿no? Y un cuerpo extraño, un cálculo es un cuerpo extraño, ¿no? En cuanto a microbiología, el principal patógeno de la colangitis va a ser la E. coli, son los gram negativos, a la cabeza, como mencionó, la E. coli, luego la Klebsiella, el Enterobacter, los gram positivos pueden haber enterococos y anaerobios, ¿no? Y hay que considerar esto también para dar la cobertura antibiótica, como vamos a mencionar en unos momentos, ¿no? Ya, entrando a lo que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, acá se hace importante las guías de Tokio que han salido en el 2018, eh, porque tenemos bastantes limitaciones en cuanto a sensibilidad y especificidad de algunos signos al examen clínico o algunas manifestaciones clínicas, ¿no? La manifestación clínica o la triada clásica de la colangitis, todo el mundo lo sabe, es la triada de Charcot, que es fiebre, dolor abdominal e ictericia, ¿no? Pero no todos van a presentar la triada de Charcot y uno no tiene que esperar que la triada de Charcot se manifieste para decidir dar tratamiento o para diagnosticar la enfermedad, ¿no? Solo, digamos, 50 al 75% tienen la triada, como acá coloco. El síntoma más común o los síntomas más comunes es que sea, digamos, el dúo fiebre más dolor. La ictericia va a aparecer en el 60% de los casos, no es un porcentaje tan alto como el de los otros dos. Y el problema, y ahí viene el tema, ¿no? El problema de la triada de Charcot, si bien es cierto, es bastante específica, la sensibilidad no tiene la mejor sensibilidad, ¿no? Y el tema es que cuando nosotros nos enfrentamos a una colangitis, nosotros tenemos que diagnosticar rápido la enfermedad. Y para diagnosticar rápido la enfermedad necesitamos pruebas o criterios clínicos que tengan sensibilidades considerables, ¿no? Y bueno, terminando, ¿no? La pentada de Reynolds es Charcot más hipotensión más encefalopatía, ¿no? Ahora, básicamente la conclusión de esto que les estoy mencionando lo estoy colocando en este recuadro. Y lo que menciono es que las limitaciones, o sea, en este consenso que hubo de expertos en Tokio en el 2018, las limitaciones de estas manifestaciones clínicas obligaron a los expertos a formular criterios diagnósticos, ¿no? Y en estos criterios diagnósticos se produce una suma de clínica más laboratorio más imágenes, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Entonces, lo importante en la colangitis es saber diferenciar que vamos a tener que analizar, vamos a tener que en mente, mejor dicho, vamos a tener que tener en mente criterios diagnósticos y también criterios de severidad de la enfermedad, y los vamos a tocar en estos momentos, ¿no? El enfoque diagnóstico, esto es sacado de las guías de Tokio, como menciono, son tres ítems básicos, el A, B y C. El ítem A se refiere a inflamación sistémica, el ítem B se refiere a colestasis y el ítem C toma en cuenta las imágenes, ¿no? Digamos, tiene que haber para un diagnóstico definitivo de colangitis, tiene que haber un ítem de un predictor de cada ítem, ¿no? En la inflamación sistémica tienes dos subítems, uno es tener fiebre más de 38 y la otra es evidencia de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que es básicamente tener leucocitosis más de 10.000 leucocitos o tener menos de 4.000 leucocitos, ¿no? Y la otra evidencia de respuesta inflamatoria elevada es que tengas un PCR más de 1. Cuando uno tiene fiebre ya inmediatamente cumplió uno de los ítems de inflamación sistémica, entonces revisas otro de los ítems, pasas a la parte de colestasis, a evaluar colestasis, y ahí tienes dos ítems, ¿no? Básicamente es la ictericia, por un lado, y la otra es elevación de enzimas o alteración, mejor dicho, del perfil hepático, ¿no? Y
como mencioné antes, ¿no? Si el paciente tiene ictericia, ya inmediatamente cumplió criterio, o si es que el paciente no tiene ictericia, pero tiene perfil hepático alterado, ya cumplió el criterio, ¿no? Entonces tendríamos uno del A, uno del B y pasamos al C, y para que tenga un diagnóstico definitivo tiene que tener uno de estos dos también, ¿no? O que tenga una dilatación de vías biliares, o que haya, pues, alguna evidencia imagenológica de la etiología de la enfermedad, que haya una obstrucción clara, ¿no? Alguna tumoración, alguna piedra que se evidencie, etcétera, ¿no? Y un diagnóstico sospechoso, porque en los diagnósticos que tenemos que poner cuando nosotros estamos sospechando o cuando nosotros estamos planteando una colangitis, tenemos que, si es que es un diagnóstico definitivo de colangitis o si es que es un diagnóstico sospechoso de colangitis, ¿no? Entonces, definitivo, como mencioné antes, es un ítem del A, un ítem del B, un ítem de C, y sospechoso es que tenga un ítem del A y que tenga O, B o C, ¿no? Entonces, básicamente esos son los criterios diagnósticos de Tokio. Y ahora hablemos un poco de las imágenes que también son analizadas en este simposio, ¿no? Eh, acá lo más importante es saber reconocer que los tres métodos de imágenes más usados y más recomendados son la ecografía, la tomografía y la colangioresonancia, ¿no? La ecografía abdominal tiene alta especificidad para dilatación del colédoco, incluso son valores por encima del 94%, pero la sensibilidad es bastante variable porque es, pues, operador dependiente, ¿no? Este estudio. Y otra de las limitaciones que tiene este estudio es que puede estar afectado por el meteorismo, ¿no? Las ventajas del estudio es, como mencioné, está a la mano, no es un estudio muy complicado de hacer, y no necesitas mucho, no hay mucho requerimiento por estos, o sea, no te van a mandar a un paciente digamos, no te van a dar una cita de acá a 15 días para una ecografía abdominal, ¿no? La tomografía abdominal tiene alta sensibilidad para dilatación de vías biliares y estenosis de vías biliares, pero tiene una baja sensibilidad para la detección de cálculos, ¿no? Y bueno, las desventajas es básicamente la radiación, ¿no? El costo evidentemente no es tan costosa como la resonancia, pero es mucho más costosa que la ecografía abdominal, ¿no? Y la colangioresonancia no es un método de primera elección, no hay en realidad resonancias de emergencia, no hay muchos, que no se me ocurre muchos estudios de emergencia por resonancia, y bueno, es un método costoso, ¿no? Ahora, en pacientes que no pueden ser sometidos a contraste y que no pueden ser sometidos a radiación, como por ejemplo embarazadas, se tiene que plantear ecoendoscopías para, digamos, ampliar estudios y para hacer el diagnóstico, ¿no? Bueno, ya hablamos de criterios diagnósticos y ahora tenemos que definir severidad, ¿no? Porque para decidir cómo vas a manejar al paciente, qué antibiótico le vas a dar, tú tienes que definir si tu colangitis, que ya ha sido diagnosticada y que ya es una colangitis definitiva, tiene criterios o no de severidad. Entonces hay una clasificación que las mismas guías de Tokio mencionan en 3 grados, no leve, moderado, severo. Y va empezando desde el grado severo, bueno, criterios diagnósticos de enfermedad que cumplan con disfunción de algún órgano o sistema, ¿no? Sistema cardiovascular, respiratorio, neurológico, renal, hepático, hematológico, ¿no? Entonces, en cardiovascular, un paciente chocado que requiere vasopresores, paciente respiratorio que su PAFI tenga menos de 300, digamos, en lo neurológico que hay alteración de nivel de conciencia, o sea, un paciente con colangitis que está encefalopático ya es un criterio de grado 3 de severidad y se tiene que atacar con todo. Daño renal, que la creatinina esté en más de 2 y que el paciente esté oligúrico, daño hepático, el tiempo de protrombina esté elevado, y problemas hematológicos, ¿no? Que usualmente se detectan en estos casos, o digamos uno de los criterios es ver las plaquetas, ¿no? Si tiene plaquetopenia el paciente o no, ¿no?
Entonces, el grado 2 es básicamente cuando uno tiene una colangitis ya diagnosticada, pero que no tiene criterios de grado 3, no hay disfunción orgánica, ¿no? Y tiene que tener, para que uno diagnostique un grado de severidad moderado, tiene que tener dos de los criterios que abajo se mencionan, ¿no? La leucocitosis o la leucopenia, más de 12.000 o, o menos de 4.000, que tenga fiebre elevada, es lo que menciono, más de 39 grados centígrados, que tenga hiperbilirrubinemia más de 5, que tenga hipoalbuminemia o que su edad, o sea, tenga más de 75 años el paciente, ¿no? Y el grado 1 leve es básicamente que no tenga criterios ni para grado moderado ni para grado severo, ¿no? Entonces, en base a esto, uno hace su esquema mental terapéutico y además de los criterios de severidad, uno tiene que tomar en cuenta ciertas cosas, ¿no? Tiene que tomar en cuenta factores asociados a mortalidad y también el riesgo de resistencia antimicrobiana, ¿no? Básicamente, en qué hospital estás, cómo son la historia de los patógenos intrahospitalarios que tienes. Eh, bueno, en cuanto a factores asociados a mortalidad, un paciente de más de 70 años ya es un factor importante que se tiene que tener en cuenta, un paciente que tenga comorbilidades, hipertenso, diabético, que tenga cáncer, que tenga inmunosupresión, que tenga una enfermedad grave, ¿no? Y también en este punto se considera que hay un retraso en la intervención inicial, ¿no? En pacientes que se han demorado en ir a la emergencia, o básicamente que estén pasadizos días y días y días y no se pueda solucionar nada, que no se pueda hacer, digamos, un drenaje oportuno, como menciono ahí en el último ítem, imposibilidad de drenaje, y un paciente que tenga pues signos de irritación peritoneal, ¿no? También, y bueno, en cuanto a los riesgos de resistencia antimicrobiana, básicamente uno tiene que ver si es que la infección se produjo en la comunidad o se produjo en el hospital, ¿no? Si es una infección intrahospitalaria. Y también se tiene que evaluar las tasas de resistencia en la institución en la que está, ¿no? Y si es que hay antecedentes de que el paciente haya sido antes colonizado por un patógeno multidrogo resistente, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta la severidad y teniendo en cuenta estos otros factores que he mencionado, uno ya tiene que tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Para una colangitis adquirida en la comunidad baja, de severidad baja moderada, tiene dos opciones, monoterapia o terapia doble, ¿no? Usualmente el pipetazo y el ertapenem se suelen reservar y se suele dar una quinolona o cefalosporina más metronidazol, ¿no? En este caso, en casos que la vida del paciente no esté muy comprometida, el estado general no esté muy malo, no haya disfunción orgánica, y sabemos que la colangitis es adquirida en la comunidad, uno puede dar ciprometro, por ejemplo, ¿no? Y guardar el pipetazo para después si es que falla esta terapia, ¿no? Si es que tú tienes una colangitis adquirida en la comunidad y tienes alta severidad, ahí ya cambia un poco el panorama, ¿no? Si es que uno decide usar terapia doble, en este caso ya tienes que dar algo más potente, ¿no? Por ejemplo, cefepime o Cefta, pero también asociada a metronidazol, ¿no? Y en la monoterapia ya uno tiene que estar pensando en meropenem, ¿no? O imipenem. Y bueno, en colangitis asociadas a atención de salud o intrahospitalarias, ya digamos, básicamente uno tiene que ya usar las bombas, ¿no? O tiene que pensar que necesita algo un poco más potente, ¿no? Y también ponerse en situaciones especiales, ¿no? Porque a muchas veces se tiene que plantear la posibilidad de que estemos ante un germen metilcilino resistente y haya que dar vancomicina o haya que dar ampicilina, ¿no? O que haya que aumentar cobertura para enterococos, ¿no? Y bueno, básicamente eso era en cuanto al tratamiento antimicrobiano. Y otra cosa importante, y ya estamos casi al final de la exposición, es el drenaje, ¿no? El drenaje tiene que ser oportuno. Lamentablemente, muchas veces esto no se puede dar y nosotros nos tenemos que manejar con varios días de antibiótico terapia, ¿no? Esperando turnos quirúrgicos o esperando
digamos, que se resuelvan algunos problemas institucionales, ¿no? En un cuadro leve o moderado, las guías recomiendan que uno drene la vía biliar entre 24 y 48 horas. Si es que uno tiene una colangitis severa, el drenaje de vías biliares debería ser en menos de 24 horas, debería ser lo más rápido posible, ¿no? Y los tipos de drenaje son los que ya se conocen, ¿no? Endoscópicos, percutáneos o quirúrgicos, ¿no? Exploración quirúrgica. Y finalizando la exposición, en cuanto a pronóstico, es bastante variable, ¿no? Porque depende también del grado de severidad de la enfermedad, ¿no? La mortalidad de cuadros severos es bastante considerable, es una enfermedad bastante peligrosa, 20 a 30%, y como menciono, ¿no? La mortalidad de la colangitis aguda es bastante variable, 2 hasta el 65%, ¿no? Estudios más recientes colocan la mortalidad en 11%, es básicamente en el primer mundo, ¿no? Donde hay acceso más fácil a los drenajes, a antimicrobianos potentes, menores tasas de resistencia, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente estas son mis fuentes de información y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, María Teresa. Buenas noches, Gustavo. Bueno, felicitarte, muy buena exposición. Una pregunta, cuando aquellos pacientes que llegan con colangitis, pero a causa de, o sea, secundario a un cáncer y que necesitan un DB, ¿con qué tipo de antibiótico terapia te empezarías? De frente, yo he visto que en la emergencia le dan solamente lo básico, pero creo que deberíamos empezar de frente con algún carbapenem. Saber si me lo puedes más o menos aclarar. ¿Qué tal, María Teresa? Gracias. A ver, un segundito. Básicamente, a ver, mencioné, bueno, de verdad eso no es que haya parámetros, o sea, le dan bastante libertad las guías al médico tratante, pero te dan recomendaciones generales, ¿no? Y cuando hablamos de cosas a considerar para el tratamiento de factores asociados a la mortalidad, hablamos también de inmunosupresión, ¿no? Y un paciente oncológico definitivamente, digamos, está inmunosuprimido y probablemente venga con un cierto grado de gravedad de enfermedad, ¿no? Entonces, yo pienso lo mismo que tú, ¿no? No creo que en ese caso debamos dar digamos, un tratamiento doble como si fuese algo adquirido en la comunidad y como si fuese algo simple, ¿no? No creo que se deba dar ciprometro en ese caso. Probablemente yo estaría tentado en dar piperacilina, tazobactam en ese escenario, ¿no? No sé si es que el resto de doctores tienen alguna otra opinión al respecto, ¿no? ¿Alguien tiene o presenta algún otro comentario? Bueno, respecto a los pacientes que tienen tumores que comprimen la vía biliar, ellos van a tener tanto dilatación de las vías intrahepáticas, ¿no? Dentro de lo que es la flora habitual de la circulación, tenemos lo que son los gram negativos y los anaerobios. En estos pacientes, por lo mismo de que a su vez, a lo largo del tiempo que han estado con la vía biliar comprimida, hacen translocación bacteriana y de alguna otra manera pueden generar resistencia. Tanto es así que cuando llega a la vía biliar ascendente, cuando empieza a hacer el cuadro de colangitis, los gérmenes que van a presentar estos pacientes, a diferencia de un paciente que no tiene la obstrucción o que simplemente no sea cirrótico, van a ser diferentes.
y esto es por la misma traslocación bacteriana y los mecanismos de resistencia que han creado. Entonces, aparte de que un paciente venga a la emergencia con colegitis, si fuera por obstrucción, por cáncer o no, debería de estratificarlo también con los criterios, ¿no? Siempre a la cabeza sopesar que estos tipos de gérmenes van a tener cierto grado de resistencia bacteriana por el mismo contacto que tienen. El tratamiento en el caso para ellos es el drenaje biliar externo, lo más urgente que se pueda, para posterior una evaluación, ponerle una derivación biliar interna, ¿no? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, es un comentario, ¿no? Algo que me genera suspicacia. Hablaste de los predictores para la coledocolitiasis y uno de los de probabilidad alta es la bilirrubina mayor A4 y dilatación, ¿no? De la vía biliar. Pero en el contexto pues, de un paciente adulto con síntomas constitucionales, que uno, nos atreveríamos a decir eso porque hay otras entidades que me puede generar bilirrubinas altas y dilataciones como los periampulares. Entonces, no sé, me genera duda, ¿no? O tiene que ver también con el contexto, supongo, ¿no? Porque tengo un abuelo, ¿no? Con pérdida de peso, astenia, anorexia, pues, pensar, ¿no? O algo que me está obstruyendo y no necesariamente tiene que ser un lito. Sí, sí, de acuerdo, Gerlison. Es básicamente hay que contextualizar al paciente, ¿no? O sea, primero hay que ver la clínica y si es que hay sospecha clínica, ahí entramos a evaluar probabilidades de enfermedad. No está funcionando esto, a ver, un segundito. Si es que hay sospecha clínica, ahí entramos a ver predictores o los predictores de enfermedad para estratificar al paciente, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Si es que uno toma los valores aislados o estos predictores como ítems aislados y no contextualiza al paciente, se te pueden pasar un montón de enfermedades también que cumplan esos criterios, ¿no? Claro, más que todo es el contexto clínico, que es cómo llega el paciente, ¿no? Es diferente la presentación de un periampuloma, que es más crónica, a la misma presentación de un cuadro de coledocolitiasis, más que todo por la sospecha, ¿no? Una pregunta, Gustavo. El mecanismo primario de la coledocolitiasis es por la obstrucción del hito dentro de su interior, es el mecanismo más frecuente. Y si es que el paciente no tuviera vesícula, ¿qué mecanismo sería? Hay también lo que se llama la coledocolitiasis de novo, ¿no? Que es la formación o la coledocolitiasis primaria también, ¿no? Coledocolitiasis primaria es dentro del diagrama engloba también la coledocolitiasis de novo, ¿no? Porque se puede producir coledocolitiasis primaria cuando un paciente también tiene vesícula. Es un poco más raro, ¿no? Pero digamos, la coledocolitiasis de novo es básicamente la formación de un cálculo en la vía biliar en un paciente que ya ha sido colecistectomizado hace varios años. No me acuerdo el número exacto de años, porque digamos, en algunas, o sea, se puede hablar de que uno tiene un cálculo residual, porque también comenté al inicio de la exposición que la mayoría, o no la mayoría, ¿no? Pero digamos, hasta 20% de los pacientes que van a ser sometidos a colecistitis, perdón, a colecistectomías, van a tener cálculos en el colédoco, ¿no? Entonces puede pasar que uno se opere del cálculo o se saque la vesícula y pueda tener un cólico biliar posterior a los pocos meses, pero eso ya sería por un cálculo residual, ¿no? Que ha quedado de la migración y ha tenido una coledocolitiasis y haya producido ese problema, ¿no? Pero las coledocolitiasis de nuevo es un tiempo que sinceramente no lo tengo en la mente, me parece que son más de 3 años de la operación, de la colecistectomía, pero no estoy seguro, no sé si tienen el dato ustedes, pero hay formación de cálculos en las vías biliares sin que este cálculo se produzca en la vesícula. Y esto se puede dar porque por colecistectomía los cambios anatómicos en las vías biliares van a hacer que se dilaten, ¿no?
Claro, más que todo el punto de corte son 2 años, ¿no? Si yo tengo un paciente que se ha operado dentro de los 2 años, vendría a ser una coledocolitíasis residual, y ahí tendría que sacarle dentro de qué grupo estaría, si tuviera pectores fuertes, bueno, leve, moderado, severo. Y en el caso de que el paciente tuviera más de 2 años, ya estamos hablando de una coledocolitíasis de novo, que por lo mismo que la bilis se forma a nivel del hígado, la vesícula la almacena y puede drenar a través de las vías biliares, ¿no? En este caso ya no habría quien lo almacene y más haría el éstasis de la misma bilis que pasa por la vía biliar. Y es lo que pudiera pasar en algunos pacientes formando una coledocolitiasis de nuevo después de los 2 años. ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver, Joanis. Buenas tardes, noches con todos. Felicitaciones primero por la exposición, está muy estructurada, muy bonita. Tengo en realidad dos preguntas, pero una es acerca de la toma de cultivos, de cultivo de bilis y hemocultivos. ¿Cómo se debería hacer? ¿En qué pacientes deberíamos tomar? ¿En qué escenarios deberíamos tomar? ¿En todos los escenarios? ¿Deberíamos esperar a la toma de cultivos para iniciar el tratamiento antibiótico? ¿O cómo haremos en esos casos? Eh, con respecto a cultivo de bilis, bueno, no he leído al respecto sinceramente, pero yo entendería que si uno ya va a acceder a la vía biliar para tomar una muestra, ya sería en ese momento mejor hacer el drenaje, ¿no? Y solucionar un poco el problema o solucionar la éstasis biliar, ¿no? En cuanto a hemocultivos, imagino, en las guías no, me parece no haber leído exactamente, imagino que lo dejan a criterio clínico, ¿no? Y de acuerdo al grado de, digamos, de compromiso inflamatorio sistémico que tenga el paciente, ¿no? Pero no he leído nada con respecto al mejor tiempo en el que debamos tomar, mejor dicho, hemocultivos, ¿no? Ok, claro, más o menos la idea es la correcta, ¿no? La guía menciona sobre la toma de los cultivos de bilis y los hemocultivos, en realidad que se debería tomar al menos cultivo de bilis en todos los casos. Lo que deja en duda más o menos es la toma de hemocultivos. La ITSA también tiene una postura al respecto de que, por ejemplo, en los pacientes con una colangitis aguda en un caso leve, la toma de hemocultivos o identificar el patógeno no va a cambiar mucho la manera o el manejo en el que va a tener el paciente, ¿no? Pero también menciona de que es una buena práctica en el sentido en el que siempre debemos intentar tener un panorama microbiológico, sobre todo en nuestro hospital que tal vez no lo tenemos muy claro. Hasta donde yo había revisado la última vez, bueno, como sí mencionaste en tu exposición, el germen aislado más frecuentemente es E. coli, pero no tenemos los patrones de resistencia o qué porcentaje de esos E. colis pueden ser ble o pueden ser productoras de alguna otro mecanismo de resistencia. Entonces, sí lo mantienen como una práctica que podría ser usada. Ahora, lo otro es de que en general no debemos esperar al inicio del antibiótico para iniciar el tratamiento, perdón, a la toma de los cultivos para iniciar el tratamiento. Debemos iniciar el tratamiento como primera instancia cuando tenemos el diagnóstico, ¿no? Lastimosamente nosotros, bueno, en otros lugares podríamos hacer el drenaje en las primeras 24 hasta 48 horas, como menciona la guía, pero que eso no va a ser tan factible en nuestro hospital. Entonces no debemos retrasar el inicio del tratamiento antibiótico, pero si nuestro paciente va a ser sometido a un drenaje, es una buena idea siempre tomar cultivo. Sobre todo porque a veces no tenemos muy claros los patrones de sensibilidad, ¿no? Sobre todo en nuestros pacientes que son
complicados, que muchos de ellos tienen muchas atenciones hospitalarias, muchos antecedentes de hospitalizaciones, y que tal vez nosotros podemos decir, pero es una colangitis de la comunidad, pero no vimos bien que el paciente había estado hospitalizado hace poco, que había estado recibiendo tal y cual antibiótico, ¿no? Entonces, sí deberíamos no olvidar la toma de los cultivos de bilis. Los hemocultivos sí lo deja un poco más a criterio, ¿no? Entiendo, sí, tiene bastante sentido. En realidad, tanto los hemocultivos, bueno, los hemocultivos periféricos, si es una colangitis leve, no hay tanta probabilidad en la que puedas aislar el germen, ¿no? Porque tendría que estar tanto a nivel de la vía sanguínea. Y eso pasa en general con todas las infecciones nosocomiales o infecciones severas que nosotros podamos presentar, ¿no? Cuando nosotros vamos a tomar un hemocultivo, si es una infección leve, por ejemplo, una simple neumonía, una neumonía adquirida en la comunidad, es muy poco probable que podamos aislar germen, ¿no? El paciente tiene que tener patrones, que tenga leucocitosis, PCR alto, alteración de algún órgano o sistema, para que él tenga probabilidad de que el hemocultivo no salga positivo, ¿no? No quiere decir que todo paciente que ingrese por infección tenemos que tomar hemocultivo. De acuerdo al grado de severidad, y en este caso encajaría más en los pacientes de colangitis moderada o colangitis severa. Sí, claro, justamente es eso, ¿no? Por ejemplo, mencionaban también de que de acuerdo a los grados había una probabilidad de que haya un hemocultivo positivo. En el grado 3, en hemocultivo es el 25%, ¿no? Siendo el grado severo. En el 1 es un 15%. Entonces, es por eso justamente que dejan lo de los hemocultivos, lo dejan un poco a juicio clínico, ¿no? Ujú. Bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenas Eh, noches a todos. Buenas noches. Primero, felicitar a Gustavo. Ha estado bien la exposición. Tenía unas preguntas. Si bien es cierto, nos ayuda bastante en la clínica, pero no sé si ha leído algo sobre el tema de la procalcitonina, un factor pronóstico para estos pacientes con la colangitis, y más o menos a veces también vemos en emergencia que los pacientes están con antibióticos de 10 a 14 días, algunos de 4 a 7 días. ¿En qué momento básicamente se sugiere suspender los antibióticos o cuánto tiempo, no? Eso para que nos pueda ayudar a esclarecer también en cuanto a el tema de la resistencia a antibióticos en estos pacientes, ¿no? En cuanto a déjenme ver si es que acá tengo la parte de la guía que habla de la procalcitonina, porque tengo entendido de que ya digamos, no se recomienda su uso para lo que mencionas. A ver, un segundito, por favor. No, no, parece que no. Pero están, a ver. No sé si se puede ver la pantalla. Acá en la guía de Tokio menciona el uso de la procalcitonina. No pude, me olvidé en realidad de ponerlo en la exposición. Me parece una pregunta bastante pertinente para, digamos, resolver el problema, ¿no?
Sí, sí, lo detalla ahí en la guía, básicamente es un grado de recomendación D, ¿no? O sea, todavía hay estudios cortos, ¿no? Pero sí, no está del todo probado que anteriormente se usaba como un factor pronóstico de la colangitis, y bueno, ¿no? Como dices, no está del todo bien recomendado aún, ¿no? Pero algunos todavía lo siguen usando, ¿no? Pero básicamente también menciona que anteriormente era como un factor pronóstico en esos cuadros de colangitis, ¿no? En cuanto a los antibióticos, según la guía recomienda de que a los 7 se puede suspender una vez controlado el cuadro, ¿no? Ya sea a través de sangre o drenaje biliar externo, puede ser de 7 a 10 días. E incluso no ha habido comparación porque han hecho comparación entre el tiempo de duración de 10 a 14 días digamos, con 7 a 10 días nada más, ¿no? O sea, es variable también, pero más o menos ese es el tiempo establecido que ellos relatan ahí en la guía, ¿no? Sí, bueno, en nuestro medio y en nuestra coyuntura también es un poco variable eso por el hecho de que como mencionas, deberíamos tener drenajes rápidos y oportunos, ¿no? Entonces, como tenemos pacientes que la vía biliar no se drena por bastante tiempo, se demora en drenar, bueno, personalmente yo tenía experiencia en pacientes en piso de hospitalización con colangitis, con estos problemas de coledocolitiasis, y la vía biliar no ha sido drenada y se han quedado por lo menos un mes algunos pacientes y con antibiótico-terapia prolongada, digamos, porque no se podía hacer más, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta, digamos, nuestras coyunturas, ¿no? Para evaluar esas cosas, ¿no? Por las limitaciones que tenemos en los sistemas de salud, ¿no? Joanis, Ya, sí, o sea, claro, una vez que está controlada la fuente de infección, que en nuestro caso puede demorar más de lo que debería, el tratamiento antibiótico se recomienda por 4 o 7 días, pero hay algunas excepciones, ¿no? Los cocos gram positivos, por ejemplo, si podemos aislar enterococo o estreptococo, el mínimo debería ser al menos 2 semanas, ¿no? Eso es considerando que se ha hecho un control. Pero no sé si has visto, todos los pacientes con colangitis aguda o sea, se tiene que drenar la vía biliar. ¿Es en todos los casos? A ver, bueno, de lo que he podido leer de las fuentes de información y de las guías, y también del UpToDate y del Dynamed que busqué, no sé qué está pasando, hablan de que una colangitis moderada debería ser drenada entre 24 a 48 horas, ¿no? Eso es lo que pude encontrar, y que una severa sí tiene que ser drenada en menos de 48 horas, ¿no? En menos de 24 horas, perdón. Pero, bueno, básicamente eso, ¿no? Claro, se drena la vía biliar en menos de 48 horas y solamente se ha visto una reducción de la mortalidad significativa en los cuadros de colangitis moderada. Pero también en los cuadros que se ven en la guía, mencionan la posibilidad de que una colangitis leve que está recibiendo antibiótico-terapia con una evolución favorable, tal vez no requiera el drenaje biliar, ¿no? Eso también lo mencionan. Entonces, hay que tenerlo en consideración por ahí para la duración del antibiótico en un paciente que está con una evolución favorable. para más que todo es poder tratar la causa de base que lo ha llegado a descompensar al paciente, ¿no? No solo es tratar con antibióticos, sino ver de alguna otra manera de descomprimir y qué es lo que le está descomprimiendo en el caso del paciente. ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver.
Catherine Beltrán. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. ¿Tienes alguna pregunta para tu compañero Gustavo? Sí, respecto a lo que los marcadores inflamatorios, mencionaron que, bueno, tanto la PCR como la procalcitonina, bueno, en los criterios, bueno, que mencionó de Atlanta, no consideran, ¿no?, a la procalcitonina, pero nosotros más o menos, ¿en qué valores nosotros deberíamos sospechar de que como un factor predictivo, o cuánto es el valor que nosotros debemos esperar para sospechar que el paciente se está agravando? Y básicamente eso. Bueno, dentro del enfoque diagnóstico, los criterios diagnósticos es la elevación de leucocitos y el PCR, ¿no? Como acá se menciona en el cuadro, ¿no? Ahora, el deterioro del cuadro clínico eso ya son, digamos, son análisis de las evoluciones del paciente una vez que ya se haya diagnosticado la enfermedad. Y imagino que, digamos, en ese momento uno tiene que evaluar o reevaluar al paciente y tomar decisiones también teniendo en cuenta elevaciones de, digamos, de marcadores inflamatorios, de leucocitos, también deterioro del estado general, eh, o digamos compromiso multiorgánico, ¿no? Para decidir acciones terapéuticas o rotar antibióticos o entrar a sala rápidamente, etcétera, ¿no? Ajá, todo, si yo veo que el estado del paciente es peor, tendría que volver a ver los diagnósticos en cuanto a la clasificación de la colangitis. Si el paciente empeora, ver para dónde va, si va a una etapa moderada o una etapa severa, para poder ayudarlo de alguna otra manera. Si me quedé corto con el tratamiento antibiótico, poder aumentar. En el punto de corte del PCR, de rotante de fase aguda, menciona como criterio mayor a 1. No quiere decir que mientras tenga un PCR mayor, el paciente va a estar con peor pronóstico. Es más, la suma de los criterios donde va a poder clasificarse a nuestro paciente para poder darle tratamiento adecuado, en tal caso, tanto como descompresión como tratamiento antibiótico. Más que todo eso. ¿Alguien tiene otra pregunta? Mercy Fernández. Mercy Fernández. Bueno, levantó la mano Yasmín Tello. Buenas noches con todos. No, solamente quería agregar un poquito en cuanto al tratamiento de la colangitis aguda, y ya lo explicaron, pero para que quede un poquito claro, tenemos que iniciar o ver, depende de la gravedad de tipo de colangitis que tenga el paciente, vamos a iniciar de todas maneras antibióticos, pero el inicio tiene que ser en menos de 1 hora, ¿no? El tratamiento en sí va a ser el drenaje. Como ya lo explicaron, cuando es de grado 1, el drenaje se puede hacer por CEPRE, o también no, o solamente con el uso de antibiótico. Cuando es moderado en el grado 2, el drenaje va a ser endoscópico y va a ser urgente. En el grado 3, en el severo, el drenaje es quirúrgico, ¿no? Y lo que se va a hacer es una colecistostomía, van a explorar la vía biliar y van a colocar lo que es el drain care. Y eso que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Para saber también al momento de describir en nuestras evoluciones. Y hay que saber también que la complicación frecuente que va a producir
Una colangitis aguda son los abscesos hepáticos piógenos, ¿no? Eso es todo, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta más para hacer? Bueno, si nadie más tiene otra pregunta que hacer, Gustavo, ¿podrías en breves palabras resumir tu exposición para podernos llevar un mensaje a casa? Bueno, básicamente las dos enfermedades que me ha tocado exponer son enfermedades que pueden presentarse en conjunto, ¿no? Hay que tener en claro no solo saber reconocerlas oportunamente, sino también estratificar la severidad de los cuadros, ¿no? Para tomar mejores decisiones terapéuticas, ¿no? Y decisiones rápidas. Porque, digamos, infecciones de vías biliares no son cuadros que se tienen que tomar a la ligera, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos rotando en emergencia, debemos ser bastante cuidadosos digamos, en evaluar, por ejemplo, hay varios pacientes que se ven en pisos de hospitalización en emergencia que tienen diagnóstico de coledocolitiasis y que no están recibiendo tratamiento antibiótico, porque digamos no se sospecha de colangitis, pero hay algunos signos y algunos criterios que si es que nosotros los buscamos lo podemos encontrar, ¿no? Y necesitamos encontrar esas cosas rápido para poder tratar rápido una colangitis, que no se nos escape, ¿no? Porque como he mencionado en la exposición y como ustedes también han mencionado en varias oportunidades, eh, digamos, tenemos que ser bastante cuidadosos y tenemos que tomar decisiones terapéuticas rápidas, ¿no? Claro. Más que todo que poder diagnosticar al paciente con coledocolitiasis, estratificarlo adecuadamente y diagnosticarlo con colangitis, es determinar qué fue o qué es lo que está obstruyendo al paciente, para, aparte de calmar el síntoma, tratar la parte de base y darle una mejor condición al paciente, ¿no? La parte al menos de emergencia no es solo colocar probable coledocolitiasis, poder estratificarle adecuadamente, al igual que la colangitis, para poder tener un tratamiento más dirigido y en tal caso poder apresurar el drenaje biliar de acuerdo a la severidad de colangitis que presente el paciente. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu exposición. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo.